La jornada en el día domingo, de su portada de hoy domingo 7 de junio de 2026, nos dice: muy difícil echar para atrás la reforma de pensiones de 2007, dice el gobierno. Destaca propuesta de la aseguradora pública y fortalecer el pensionista. Hay compromiso para desaparecer el actual sistema de ingreso, dice la SEP. La Secretaría de Gobernación exhorta a la gente a terminar paro. Pero, dice, en foro, más de 50 agrupaciones respaldan a maestros. Campesinos bloquearán casetas. Profesores de Estado de México reforzarán el plantón. Es una lucha social, no solo magisterial, dice Oaxaca. Y vámonos rápido al desarrollo de la nota, porque va a ser tengo en mente que sea una videotransmisión a vez, quizá pasadito de 30 minutos, porque hay que tratar de radiografiar desde el origen de este enfrentamiento entre la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación Nacente y el gobierno de la Cuarta Transformación. El desarrollo de la nota dice: insta Rosa Isela Rodríguez a la coordinadora a concluir protestas, destaca avances. Abrogar la ley del ISSSTE de 2007, difícil de lograr, dice Martí Batres. Ya tienen opciones para resolver el tema del ingreso y la promoción de la labor docente, señala. La nota es de la redacción y dice: la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, exhortó a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Nacente a concluir la protesta, al señalar que ya tienen opciones para resolver el tema del ingreso y promoción a la labor docente. A su vez, el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales, el ISSSTE, Martí Batres, destacó que abrogar la reforma de pensiones de 2007 requerirá recursos equivalentes a 20 puntos del Producto Interno Bruto, el dichoso PIB. En un comunicado conjunto emitido por las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública, además del ISSSTE, se informó de la continuidad durante toda la semana de los trabajos con la coordinadora. El día de hoy, como lo hemos hecho durante toda la semana, continuamos trabajando con las distintas representaciones de las y los maestros de la CENTE para la búsqueda de acuerdo en beneficio de la educación de nuestro país, sostuvo el secretario de Educación, Mario Delgado. En tanto, Rodríguez Velázquez destacó que los maestros ya tienen una propuesta, nótese, ya tienen una propuesta para avanzar en el tema de las pensiones y tienen los espacios abiertos para continuar con las negociaciones locales o de carácter estatal. Por tanto, hacemos un exhorto a concluir esta protesta y no afectar más las clases de niñas y niños que están próximos a concluir el ciclo escolar y evitar también la afectación a trabajadores, visitantes y comerciantes al centro histórico de la Ciudad de México. Que ya están los comerciantes de la Ciudad de México hasta la madre, en sus propias palabras. Por su parte, el titular de la SEP se refirió a las propuestas del gobierno federal. Por su parte, el titular de la SEP se refirió a las propuestas del gobierno federal frente a las dos principales demandas del magisterio disidente: el compromiso de llevar para el próximo período ordinario de sesiones del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma para desaparecer la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, la UCICAM. Lo anterior, dijo, para garantizar los derechos del magisterio, fortalecer la transparencia y erradicar cualquier práctica de nepotismo, favoritismo o corrupción, como en el pasado neoliberal, y se dé certeza a la trayectoria profesional del magisterio. Con esta propuesta se lograría un hecho histórico en la relación entre el Estado mexicano y los maestros. En el caso de la reforma a la ley del ISSSTE, Batres destacó que hay un reconocimiento histórico de que la medida fue injusta, hecha por Calderón. Fue injusta para todos los trabajadores del servicio del Estado, no solo para los maestros nada más. Señaló que la abrogación total resulta en estos momentos muy difícil de lograr, dado que requeriría un estimado de recursos equivalentes a 20 puntos del PIB, que es la cantidad que el gobierno ha dejado de ahorrar para pagar las pensiones, porque dejó de existir el esquema solidario desde 2007. Bueno, razón de más para que el gobierno abordara esto.
Dijo que aunque sea muy complejo cambiar cualquier aspecto del sistema de pensiones, destaca la propuesta gubernamental de crear una aseguradora pública y fortalecer la administradora de cuentas individuales, fíjense, y de fortalecer la administradora de cuentas individuales pensionista, actualmente la de comisiones menores, y que yo sepa es la, bueno, ahorita hacemos comentarios. Indicó que la aseguradora pública sería también la de menor costo, circunstancia histórica, que se traduciría en mejores pensiones porque además evitaría que los empleados públicos aportaran peso alguno a bancos y demás instituciones privadas. Señaló que desde el sexenio anterior la reducción de comisiones permitió que alrededor de 175 mil millones de pesos que se iban a cobrar en 2030 son recursos que se quedaron para incrementar el saldo de las cuentas de los trabajadores. O sea, ese decreto que hizo el presidente en mayo de 2025 de crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que le quitó el manejo de las cuentas de las AFORES a los bancos. Es lo que nos dice aquí este, Martí Batres, o el secretario de Educación Pública, que con eso alrededor de 175 mil millones de pesos que se iban a cobrar, que iba a cobrar la banca privada hasta 2030, son recursos que se quedaron en el gobierno para incrementar el saldo de las cuentas de los trabajadores. También se creó el Fondo de Pensiones, bueno, esto viene a la par, también se creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar, con el objetivo de garantizar un complemento entre la pensión que se obtenga de las cuentas individualizadas a fin de llegar al último salario que tuvo el maestro como trabajador activo, de tal manera que no haya pérdida de ingresos al pasar a retiro. Organizaciones sociales apoyarán movilizaciones de maestros. La nota es de Jessica Chantomila y Fernando Camacho. La sección de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, la CENTE, que mantienen un plantón en las inmediaciones de Zócalo, dejaron ayer las protestas para celebrar un foro en el que más de 50 organizaciones sindicales, agrícolas, estudiantes y populares les manifestaron su respaldo e incluso varias indicaron que se sumarán a sus movilizaciones de la siguiente semana. Asumieron también el compromiso de avanzar en unidad con miras al crecimiento de todos los movimientos sociales, sindicales, estudiantiles y populares. En la sede de la CENTE, en el centro de la ciudad, los docentes reiteramos que las propuestas que ha planteado el gobierno federal en las mesas de negociación no resuelven sus demandas principales. En cuanto a la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007 para pensiones dignas, la iniciativa de la autoridad, dijeron, es una autopensión. Bueno, es obvio que haya un rechazo de la coordinadora a las propuestas que acabamos de leer que ha hecho el gobierno a través de los representantes de la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Gobernación y la dirección del ISSSTE, pues a cargo de Rosa Isela, Mario Delgado y de Martí Batres, ¿no? Entonces, pues está visto que, como dije, va a haber diferencia de criterios y no van a coincidir. Lo que sí es una realidad es que la gente se ha aferrado, como dicen, se ha montado en su macho y no se quiere bajar de que se dé la abrogación a la ley de reforma a la ley del ISSSTE, la contrarreforma a la ley del ISSSTE de 2007. Y sobre esto, vámonos a ver un poquito, vamos a ver lo que opinan los fesbunautas. Para empezar, déjenme leerles esto. Fíjense, este es del fesbunauta que dice Alonso, se llama Alonso Martínez. Dice, pero qué casualidad. ¿Ha notado cómo piden que se derogue la reforma a las pensiones de Calderón al magisterio? Sí, nunca mencionan que es una reforma a la ley del ISSSTE que hizo Felipe Calderón. Solo te mencionan la ley de 2007. ¿Cómo quién chingados gobernaba México en esa fecha? Pues Felipe Calderón. Ah, pero ¿cómo se cuidan de mencionarlo en sus protestas? ¿Y me quieren vender que es una protesta orgánica? ¿Quieren más pruebas que es una protesta promovida por la derecha? Si ni siquiera se atreven a tocarle un pelo a Calderón, ni mencionarlo se atreven. Medios, periódicos, los mismos líderes magisteriales, maestros en redes, ni uno solo menciona a Felipe Calderón. Ah, pero eso sí, ahora toda la culpa es de Andrés Manuel y de Claudia Sheinbaum. Les abrieron las puertas de la SEP para negociar, pero no quieren eso. Lo que querían es generar escenarios de violencia. Por eso, aún teniendo las puertas de la SEP abiertas de par en par, fueron con postes y tubos a destrozarlas porque quieren la foto, quieren el video de la violencia para gritar, miren, miren, nos están reprimiendo.
les echan polvo de extinguidor y ahí los ves chillando en redes, nos están gaseando. Es polvo de extinguidor, pinches payasos. Y si tu contacto en Face es de esos que a cuatro nalgas ahí en casa están publicando cuánto sufren los maestros, diles que tenga tantita vergüenza y mencionen al bloque negro, a los que llegan al frente de la marcha con marros y embosados, que mencione a Calderón y a su reforma a la ley del ISSSTE, porque muy sospechosamente ya no es la reforma de Calderón. De súbito se convirtió solo en la reforma del 2007. Qué casualidad, ¿verdad? Y luego se enojan porque volvemos a mencionar al carnicero de Michoacán, si hasta ellos continúan sufriendo las repercusiones de lo que hizo ese asesino. Eso es lo que opina este Facebooknauta. Entonces, efectivamente, la gente se ha montado en su macho y no se quiere bajar de ahí. Ha tomado, repito, a la presidenta como rehén y la quiere chantajear con eso de que este jueves que viene se inaugura la Copa Mundial aquí en México y quieren impedir el desarrollo de la Copa del Mundo. Pero además, ya se están manifestando los ciudadanos que van a buscar incluso el enfrentamiento contra los maestros de la CENTE si estos actúan de manera irresponsable, y puede haber un enfrentamiento porque el pueblo también tiene derecho, aunque muchos no consideramos, en defender su diversión o su distracción. Así que vamos con esto. Y aquí les voy a pasar algo para que vean los métodos de la CENTE. Antes los maestros enseñaban matemáticas, español, etcétera, pero ahora enseñan vandalismo, violencia, agresiones a inocentes. Ahí lo vemos. Va de nuevo. Barros, palos, tubos. ¿Qué culpa tienen los autos de particulares? Y aun si fueran de los funcionarios del gobierno, ¿qué culpa tienen los vehículos? Y todavía chillan que lo reprimen cuando el gobierno pretende impedir esas destrucciones. Qué chulada de maestros, de verdad, de verdad. ¿Hasta dónde han degenerado? Vámonos a otro video. A ver. No, este también es una lectura. Lo que decía. En las benditas redes sociales dice: los habitantes de la Ciudad de México repudiamos los actos vandálicos de grupos de choque que se hacen pasar por maestros. Decidieron cambiar el diálogo por barretas, mazos, bombas molotov y generar violencia, sin importar que dañen a terceros que nada tienen que ver en este conflicto. Exigimos que las autoridades apliquen todo el peso de la ley en contra de estos pinches delincuentes, porque parece que así les gusta que les llamen. Ya basta de la tibieza y de la impunidad. Y aquí tenemos una foto de esos maestros violentos. Pero hay otra nota, y lo que les digo es lo que debe llamarnos la atención, que también se está llegando ya a un hartazgo de los ciudadanos con tanto desmadre que están haciendo estos señores de la CENTE. Vamos a ver todos sus videos. Aquí vamos a ver a los integrantes de la coordinadora estatal de los trabajadores de la educación del estado de Guerrero, cómo llevan a cabo la violencia y el enfrentamiento, querer derribar barras. ¡Ay, pendejo! Bueno, a eso vuelvo a repetir. Esos son los maestros que están luchando por sus pensiones. Esos son los maestros que educan a nuestros hijos. ¡Ay, pendejo! Y ya es su pase, pero un ciudadano se enfrenta a ellos en reforma por el derribo de las estatuas alusivas a la Copa del Mundo.
Nosotros somos pueblo, compadre. Vean cómo van a derribar ahí una de las efigies del futbolista. Y una pregunta justa que les va a hacer el ciudadano. Ahí lo derribaron ya. ¿Qué solucionan con eso? ¿Qué ganaron? ¿Ya ganaron dinero con esto? Nada. ¿Qué ganaron con eso? ¿Qué lograron con eso? Les pregunta con toda justicia el ciudadano al derribar esas efigies del mundial. Y yo, como les dije en una pasada emisión, ni siquiera lo hacen por cuestiones ideológicas, que pudiera tener una especie de comprensión. Decir, bueno, ideológicamente están en contra de un espectáculo que a ellos les parece que es alienación para el pueblo. Pero ni siquiera es eso. Es el ansia de destrucción, el ansia de destruir, el ansia de causar violencia y de querer hacer el mal a un gobierno. Yo también no tengo ninguna duda que la derecha está detrás de estos señores. Ahora vamos a rápidamente. He creado unos 4 bloques para radiografiar qué es lo que está pasando, cuál fue el origen de este enfrentamiento, como ya dije, entre la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, el Magisterio Disidente y el gobierno de la Cuarta Transformación. El primer tema que quiero atacar es el todo o nada de la coordinadora y sus consecuencias. ¿Qué es lo que demanda la CENTE? La CENTE demanda concretamente, como ya se leyó en la nota de la jornada del día de hoy, la abrogación de la ley de pensiones del ISSSTE de 2007, que, como dice un fregonauta, no menciona a los maestros ni nadie, que esa es una contrarreforma de Felipe Calderón. Esta contrarreforma de la ley del ISSSTE, de pensiones del ISSSTE de 2007, fue creada por el Prianato y está siendo reclamada a los gobiernos de la Cuarta Transformación. Ahora, ¿qué método están siguiendo los de la coordinadora? Ya lo vieron ustedes. Violencia, intransigencia, cerrazón, la pérdida de la vista de un maestro que no recuerdo su apellido, pero se llama Proceso, el maestro, que es lamentable que ya haya tenido la pérdida total, pero fue producto de su propia violencia que ellos están desencadenando. Y están diciendo, por cierto, que ya demandaron al gobierno por 5 millones de pesos por la pérdida permanente de vista de este maestro. Y que primero se dijo que era un ojo, pero ya se dijo que no, que ya perdió la vista completa y totalmente. Pero el 99% de las opiniones de los fregonautas, palabra más, palabra menos, si estuviera dando clases, no le hubiera pasado eso. Se lo merece por violento. Y toda la mayoría los desaprueban, la inmensa mayoría desaprueban y no están criticando el hecho de que el maestro perdiera la vista. Y yo les digo una cosa, lo repito, es producto el que el maestro Proceso haya perdido la vista de manera permanente, es producto de la propia violencia de ellos. Ahora fíjense, yo como les dije, quieren agarrar a la presidenta como rehén de la coordinadora, porque con esto que está haciendo la coordinadora crean un clima de tensión en la situación nacional. Pues esos actos vandálicos y violentos de la CENTE provocan el que la presidenta se vea acosada por 3 frentes. Y esto debe de llamar la atención a nosotros los ciudadanos. Con la participación de la coordinadora, obviamente, el primer frente, la situación internacional por el acoso a nuestro país ejercido por parte del gobierno de los Estados Unidos. Es verdaderamente preocupante que nuestro país esté constantemente siendo asediado por el gobierno estadounidense. Primer frente, que la coordinadora contribuye a tensar más. El segundo frente que está abriendo es la oposición política representada por estos partidos que están en la oposición, el PRI, el PAN y el Movimiento Ciudadano, que están yendo a los Estados Unidos, incentivando una intervención de estos Estados Unidos a nuestro país y que incluso han caído en el delito de traición a la patria. Este es el segundo frente que está lidiando nuestra presidenta. La traición interna, representada por el PRI, el PAN
y el movimiento ciudadano, además de poderes fácticos como los empresarios corruptos, los medios chayoteros, Televisa, Televisión Azteca, Imagen y periódicos como el Universal, que también están fomentando una intervención extranjera en nuestro país. Este es el segundo frente que está acosando a nuestra presidenta. Y el tercero es la misma coordinadora, que como dije, está incentivando estos otros dos frentes. Es el tercer frente que está tensionando la situación ciudadana, la situación política, la situación nacional. Y la presidenta la quieren tener como rehén. O nos cumples o seguimos haciendo nuestro desmadre. Y fíjense, aquí lo curioso es algo. La demanda de la gente, que es, como decirles, porque esto ha generado en los debates que yo tengo con conocidos o con mi familia, mencionarles algo que nos pasa un poquito de noche, como eso que decía el facebooknauta Alonso, que no mencionan ni los medios chayoteros ni los maestros en sus pancartas y arengas que la ley de 2007 fue creada por Felipe Calderón, lo están protegiendo. Aquí también todos aquellos pedonautas, que son pocos, que apoyan a la gente y que salen, perdón por decirlo así porque es válido lo que dicen, que salen con la pendejada de que lo que piden los maestros es algo justo y que son demandas sentidas, yo les digo, no se hagan pendejos. No está discusión en las demandas de la gente. Al menos a mí, cuando me han escuchado manifestarme en contra de que se abrogue la ley de 2007, o de que no se aumenten los salarios de los profesores, o que no echen abajo la UCICAM. Entonces, disculpen ustedes, pero es que uno sí se enoja. Se hacen pendejos, siempre alegando, es que sus demandas, es que sus demandas. No se hagan pendejos. Lo que está a discusión es el método, lo que acabamos de ver. Es lo que está a discusión. Porque ninguno de los fegunautas que está defendiendo a la gente, ninguno menciona ni por error el método que está siguiendo la gente. No hay uno solo que diga, yo apoyo las demandas de la gente, pero critico los métodos que está siguiendo. Y por esos métodos que está siguiendo, siento que la gente está equivocando el camino. Ninguno lo dice, ni lo va a decir. Que no se hagan tontejos. Repito, no está a discusión las demandas de la gente o las demandas de la gente. Lo que está a discusión entre la población, entre esa situación nacional, son los métodos que está siguiendo. Y fíjense ustedes, no solo es esto. Lo que no razona la gente, o yo creo que sí la razona, y es por eso que pienso que ya están los políticos de ultraderecha, el PRI y el PAN detrás de ella, es lo siguiente. Con todo lo anterior que está haciendo la coordinadora, los maestros, que en primera pueden ocasionar un enfrentamiento con los ciudadanos. O sea, van a tener un enfrentamiento con la población si siguen con sus actos violentos y vandálicos, porque la población cada vez más detesta a los maestros. Y ahora fíjense ustedes, con todo esto, lo que está haciendo la coordinadora, y que yo suponía que no se da cuenta, es echarse encima precisamente a la población. Pero no los creo tan tontejos de que no se den cuenta de esto. Claro que se dan cuenta que con sus actos vandálicos y violentos se están echando encima a la población, pero les vale madres. ¿Y saben por qué? Es porque están detrás de ellos el elemento político. O sea, ya no es tanto, me atrevo a decir, ya no es tanto que consigan la abrogación del ISSSTE, porque ellos también deben, de 2007, ellos también deben de saber que es difícil que doblen un gobierno, pero siguen haciendo sus desmadre, porque ya no les interesa tanto la abrogación a la ley del ISSSTE de Felipe Calderón. Lo que quieren es causar violencia, lo que quieren es la foto, como dijo el tribunauta, y su chillido, miren, me están reprimiendo, miren, me están gaseando, miren este gobierno represor. Eso es lo que quieren, porque como lo dijo, y ahorita vamos a recordar un maestro el año pasado, quieren demostrarle al mundo que la 4T no es lo democrática que dice. Bueno, vamos a hacer precisamente este recuento histórico. La protesta y la manifestación que hizo la gente hace un año, el 23 de mayo de 2025. Ese día 23 de mayo impidieron la entrada a los reporteros y a los youtubers a la conferencia del pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Ustedes se acordarán de aquellos enfrentamientos bueno, no enfrentamientos. De hecho, la presidenta tuvo que hacer aquella conferencia matutina vía Zoom. Bueno, fue otra aplicación, pero fue estilo vía Zoom, porque se apostaron los maestros a las afueras del Palacio Nacional y no dejaron entrar a reporteros ni a youtubers, en fin, a todos los que cubren la fuente de esas conferencias. Y el reportero de la jornada, cuando los estaba filmando, recibió manotazos y empujones, le tiraron el celular ese viernes 23 de mayo de 2025, patearon su celular y a él lo derribaron. Esta violencia la ejerció la Coordinadora Nacional de los Trabajadores
trabajadores de la educación el año pasado. Y fue cuando dijo el maestro Isael González de Chiapas: estas manifestaciones son para demostrarle al mundo que el gobierno de la Cuarta Transformación, para demostrarle a los países del mundo que el gobierno de la Cuarta Transformación no es lo democrático que presume. O sea, aquí ya no eran sus demandas, el año pasado lo dijeron, ya era hacer ver mal a este gobierno, ese era su objetivo, y vemos que no se mueve de ese objetivo. Por más que esté enarbolando echar abajo la contrarreforma de 2007 de Felipe Calderón. Creo que nada más es como dicen, de dientes para afuera. Y realmente quieren desestabilizar al país, lo cual a mí me parece grave. ¿Qué dijo la presidenta en aquel viernes 23 o conferencias subsecuentes? Dijo la presidenta que por qué se habían manifestado los maestros de esa manera violenta desde el 21 de mayo, 22 y 23, que fue cuando patearon al reportero de la jornada frente al Palacio Nacional, 3 días que se manifestaron violentamente, y les dijo la presidenta con toda justicia y razón: ¿por qué lo hicieron si ya teníamos agendada una reunión de ustedes conmigo? Discúlpeme, es difícil cuando tenemos la sangre caliente, es difícil no mencionar esto. Y los muy estúpidos de los maestros, teniendo ya agendada una reunión con la presidenta el año pasado, se manifestaron violentamente. Y la respuesta estúpida que dieron es que queríamos acelerar esa reunión. Cuando la presidenta se la pregunta abiertamente: ¿por qué lo hicieron si ya tenían agendada conmigo una reunión? Tontamente, es que queríamos acelerar la reunión. Y dijo la presidenta: sí, pues ahora se van a reunir con el secretario de Educación Pública, porque no se les cierran las puertas del gobierno, y se van a reunir con la secretaria de Gobernación, pero conmigo ya no. Y se encabronaron los maestros, pero ellos perdieron esa chance por violentos y vándalos de manifestarse antes de esa reunión que estaba agendada con la presidenta. Y además, posteriormente dijo la presidenta: máxime que ya me habían plantado una vez. Los estuve esperando el 8 de mayo, me refiero al año pasado. Dijo la presidenta: los estuve esperando el 8 de mayo a los maestros y no llegaron, me dejaron esperando. Entonces, aparte de que plantaron a la presidenta el 8 de mayo de 2025, luego les da una nueva cita para reunirse con ella. Y estos tarados hacen su desmadre. Claro que la presidenta tuvo todo el derecho. ¿Sabe qué? No hay reunión conmigo, sin embargo no le cerramos las puertas. Ahí está el secretario de Educación Pública y la secretaria de Gobernación. O sea, esto es un poco recordar lo que se hizo el año pasado, los eventos cómo se fueron desencadenando. Ahora, dicen ¿qué ofrecía? Vamos, esto que acabo de mencionar, la protesta y manifestación de la CENTE, de la segunda parte. La primera fue que demanda la CENTE, ya vimos que. Segundo, la protesta y la manifestación de la CENTE el pasado 23 de mayo de 2025. Vámonos al tercer apartado que dice lo hecho por el gobierno de la 4T. ¿Qué ha hecho el gobierno de la Cuarta Transformación para tratar de solucionar esto? Para empezar, déjenme recordarles que el 1 de mayo de 2024, creo que esto lo terminó de elaborar el presidente Andrés Manuel López Obrador el 30 de abril de ese año, pero lo da a conocer el 1 de mayo de 2024, un decreto del presidente por el cual crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que va a ser administrado por el Banco de México, donde reforma las AFORES para darle más, un incremento a las pensiones que demandaba la coordinadora. Este Fondo de Pensiones para el Bienestar tiene fuentes de financiamiento que fueron discutibles por un maestro de la UAM, pero ahorita pasamos a eso. La fuente de financiamiento fue, y se lo dije también en una dimisión del año pasado, primero, los recursos de las cuentas inactivas de las AFORES, aquellas cuentas que no estaban moviendo los titulares, o que bien eran cuentas que ya había fallecido su titular. Esas cuentas inactivas sumaban la cantidad de 40,000 millones de pesos, que el presidente dijo: esto va directamente a las pensiones de los trabajadores del Estado, entre ellos la CENTE, 40,000 millones, fuente de financiamiento para ese Fondo de Pensiones del Bienestar. Segundo fondo de financiamiento, recursos recuperados por el Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Y yo lo digo, por el PRI y el PAN. Estos recursos del INDEP, Instituto para devolverle al pueblo lo robado, el INDEP, representaban el 75% de lo que se iba a ir a las pensiones. El caso, por ejemplo, tenemos el caso de Andorra, es un caso que tuvo mucha repercusión,
cuando el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado recuperó miles de millones de pesos que estaban en una cuenta en esa provincia de España que se llama Andorra. No sé si era Andorra la Vieja o Andorra la Nueva, porque hay dos Andorras en España, donde hay paraísos fiscales, donde dan unos intereses, pero bastante sobredimensionados, sin preguntar absolutamente nada. Paraísos fiscales. Ahí la hija del priista Manuel Fabio Beltrones, la señorita Silvana Beltrones, tenía miles de millones de pesos que nunca pudo comprobar cómo los obtuvo y por qué estaban a su nombre. Y el gobierno de la Cuarta Transformación, a través del INDEP, recuperó esos miles de millones de pesos. Entonces, esto fue un caso ejemplificador de cómo el 75% de los recursos para las pensiones de los trabajadores del Estado tenía que ver con lo que recuperaban de los políticos, periodistas y panistas ladrones. La tercera fuente de financiamiento, los adeudos que tienen empresas del Estado o particulares, del Estado sobre todo, al ISSSTE, adeudos al ISSSTE y adeudos al SAT. Dijo el presidente, esa es otra fuente de financiamiento que se abrirá a las pensiones. Los adeudos que le deben al ISSSTE y que les deben al sistema de administración tributaria. Ahí vamos a recaudar, dijo el presidente, 32,000 millones de pesos que iban a fortalecer las pensiones. Y el cuarto fondo de financiamiento fue los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, la corrupta, la de Norma Piña, que tenía esos fideicomisos, 13 fideicomisos, dijo el presidente López Obrador, de ahí van a salir otros 15,000 millones de pesos. Esas cuatro fuentes de financiamiento engrosaron enormemente las pensiones del Estado, pero a la coordinadora no le pareció suficiente. Ahora, en esta reforma que hizo el presidente a las Afores, recuérdese que pegaron de gritos el PRI y el PAN. O sea, incluso armaron metieron un recurso ante la corrupta Suprema Corte de Norma Piña para que invalidara el decreto del presidente de la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, alegando, como siempre alegan con puras mentiras, que el gobierno lo que quería era robarse el dinero de las Afores. Sí, ese dinero de las Afores, de las cuentas inactivas, que estaban, ¿cómo se dice?, jineteando la banca comercial. O sea, la banca estaba, pero si frotándose las manos con los miles de millones que se estaban llevando de intereses por jinetear las cuentas inactivas de aquellos trabajadores, de aquellos titulares de sus Afores, unos ya por fallecimientos, otros por lo que sea, que ya no movían sus Afores. Esos eran, ¿cuánto les dije? 40,000 millones de pesos. Déjenme reafirmar el dato, pero eran miles de millones que estaban siendo, 40,000 millones de pesos, que estaban siendo aprovechados por la banca comercial. Y cuando el presidente López Obrador lanza su iniciativa, no les pareció el PRI PAN, ni a los banqueros corruptos tampoco, y metieron ese recurso ante la Suprema Corte para intentar frenar, que no lo lograron, el fondo de pensiones de pensiones para el bienestar que había creado el presidente López Obrador. Bueno, eso fue, fíjense, dice, la banca comercial jineteaba los recursos de los Afore, armaron gran escándalo, el PAN y la SCJN de Norma Piña sí le dio entrada a un amparo de estos partidos en contra del fondo de los Afores, que como les dije, no prosperó, finalmente no prosperó. Y nada más como un dato, decide que las pensiones de los adultos mayores que da bienestar, ahora las da bienestar, obviamente, cuando entra el gobierno de López Obrador, estaba en una cantidad de 1,275 pesos cada 2 meses. O sea, esa pensión que daba el gobierno prianista, copiándole a las pensiones que en el DF de aquel entonces daba el presidente, el jefe de gobierno López Obrador, hizo una copia, pero solo les daba 1,275 pesos bimestrales a los trabajadores, a los adultos mayores. Cuando entra la cuarta transformación, en 2024 se va a 6,000 pesos bimestrales. Actualmente son 6,600 pesos bimestrales en este 2026. O sea, cuando entra la cuarta transformación, a las pensiones de los adultos mayores le dan un incremento del 135%. Seguimos con esto. Decíamos que también había que ver que esta contrarreforma 2007 estaba sustentada en una reforma que hizo Ernesto Zedillo en 1997, donde él decretó una contrarreforma a la ley de pensiones y redujo la cantidad que iba a recibir el jubilado ya retirado del trabajo en comparación con su sueldo.
y de su sueldo solo iba a recibir el 40%. Esta contrarreforma la hizo Ernesto Zedillo en 1997. Es decir, si un trabajador ganaba 5,000 pesos mensuales, cuando se retiraba iba a recibir 2,000 pesos mensuales. Por esa contrarreforma que hizo Ernesto Zedillo en 1997. Y luego vino la otra contrarreforma de Felipe Calderón en 2007. Ahí, lo que hizo Felipe Calderón es incrementar la edad para que se jubilara el trabajador, porque estaba en 50 y tantos años. Entonces lo que hace Felipe Calderón, introduce el requisito de que para que se pensione el trabajador ya no bastan los 58 años, tiene que ser 65 años. O sea, incrementa la edad, que trabaje más para recibir su pensión, que seguía siendo el 40% de lo que antes ganaba con la reforma de Zedillo. Dice, con esto destruye Calderón el sistema solidario de pensiones y crea las cuentas individuales a través de las Afore, que fue lo que el presidente dijo, hasta aquí llegó, se crea el Fondo de Pensiones del Bienestar. Con esto que hizo Calderón, la pensión ya no estaba en función del salario, sino que estaba en función de lo que ahora lograran ahorrar los trabajadores. Cosa muy difícil. Y pone el ejemplo en la cuarta transformación. Dijo, una maestra que ganaba 16,000 pesos, cuando se jubilaba ya solo iba a recibir un ingreso de 4,320 pesos. Esa es lo que hizo Zedillo en 1997 y Calderón la reforzó. ¿Cómo la reforzó? No cambiando eso. Si Zedillo dijo, si tú ganabas 16,000, ahora cuando te retires ya no vas a ganar esos 16,000 como jubilada, sino que vas a ganar 4,000 pesos, eso lo mantiene Calderón y le aumenta la edad para jubilarse. Si con Zedillo era en 58 años, 60 años, este canijo de Calderón le subió a 65 años. Pero bueno, vamos allá a finalizar esto con esto último. Vamos al cuarto apartado. Dice, entrevista al maestro de la UAM Xochimilco, Gustavo Leal, por el Astillero. Esto fue el 30 de abril de 2024. Son puntos de vista muy importantes que también habla de los puntos flacos de lo que ha hecho el gobierno de la Cuarta Transformación. Dijo el maestro Gustavo Leal, maestro de la UAM, sí mejora las pensiones, pero es incompleto lo que creó el presidente del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Porque dice, Andrés Manuel solo le hizo 2 parches a las contrarreformas de Felipe Calderón y de Ernesto Zedillo. Y pone un ejemplo. Dice, el presidente lo que hizo, creó para quitar, pero no creó para dar. Pues aquí respetamos la opinión que también se les comenté el año pasado del maestro Gustavo Leal. No coincido del todo con ello, porque lo que está diciendo, que el presidente solo creó para quitar, pero no para dar, se refiere a que el presidente creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar. El Fondo de Pensiones para el Bienestar. Les quitó a las Afores lo que tenían. Y que, por cierto, como dato anexo, podemos decir que en México, antes de la reforma de las Afores que hizo el presidente, las Afores aquí ganaban del 2%. Cuando en el resto de los países del mundo que tienen un sistema de retiro como las Afores, ninguna llegaba al 1%. Y aquí en México les daban el 2%. En los demás países, incluyendo los de Europa, no llegaban al 1%. Se quedaban en el 0.8%, 1.7%, pero nunca llegaron al 1%. Pero aquí en México tenían el 2%. Más aparte del jineteo de las cuentas inactivas de los Afores. Imagínense. Bueno, esto dice el maestro Gustavo Leal, es que solo creó para quitar a las Afore a la banca comercial, pero no para dar. ¿Por qué no coincidimos? Porque les acabo de leer los 4 fondos de financiamiento para los Afore, para el fondo de las pensiones para el bienestar. Y entre ellas están los 40,000 millones de pesos que le quitaron a la banca, que iba a recibir, está recibiendo cada año, de aquí hasta 2030. Entonces no tiene razón aquí el maestro, pero me parecen interesantes sus opiniones. Dice, las pensiones son un problema estructural que no se resuelven con medidas coyunturales. Sí, toda la razón aquí el maestro Leal. Las pensiones son un problema estructural. O sea, es un problema de fondo, es un problema permanente, que no se pueden solucionar con medidas coyunturales. Y lo que tiene que decir, lo que dice aquí el maestro, o que debe entender, es que el crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, sustentado en 4 fuentes de financiamiento, esas 4 fuentes de financiamiento no eran definitivas. Y también coincido, porque no nada más lo dijo el maestro Leal, lo dijeron otros especialistas de esos temas. Incluso la CEPAL, que es el Centro de Estudios Económicos
para América Latina, le hizo un reconocimiento al gobierno de Manuel López Obrador en 2024, efectivamente reconociendo que había triplicado el monto de las pensiones a los adultos mayores y que era único, caso único en el mundo. Y dijo la CEPAL, sí, 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 se ha triplicado el apoyo. Nunca en México se ha apoyado tanto a los ancianos como esta vez. Sin embargo, aquí coincidió con el maestro Gustavo Leal, dijo, sin embargo, el gobierno debe crear una fuente de financiamiento permanente. Lo que el maestro Leal dijo también, pero de otra forma. O sea, con medidas coyunturales no se puede crear la fuente de financiamiento, porque era coyuntural los 15 mil millones de la corrupta Suprema Corte, era coyuntural los adeudos que le tienen al SAT y al ISSSTE. Era coyuntural también la otra fuente de financiamiento, porque como les dije son 4. Los fideicomisos, era cultural, los adultos del ISSSTE, y también lo de devolverle los recursos recuperados por el instituto para devolverle al pueblo lo robado. O sea, estas 4 fuentes de financiamiento no eran una fuente definitiva. Lo que la CEPAL dice, está bien hecho lo que hizo el gobierno de Andrés Manuel, pero tiene que crear una fuente de financiamiento y no actos coyunturales, como dice el maestro Gustavo Leal. Y dijo algo muy importante el maestro Leal el año pasado, que también se los comenté. La entrevista fue con Julio Hernández López el Astillero, le dijo, el gobierno ahorita tiene la mayoría en ambas cámaras. Ahorita tiene la fuerza para sacar adelante una reforma a las pensiones de manera definitiva, con una fuente de financiamiento definitiva y no estar en actos coyunturales. O sea, dijo, soluciona el problema de manera permanente, al menos de manera constitucional. Eso yo creo que está bien. Finalmente solo mencionaremos que también, bueno, también dijo el maestro Gustavo Leal de la UAM que también había que revisarse el apartado B del artículo 123 de la Constitución. Este apartado B del 123 tiene que ver específicamente con las relaciones laborales entre el Estado y sus trabajadores. Y ahí el maestro dijo, eso también tiene que revisarse el apartado B para que reforzar más el apoyo a los trabajadores a través de sus salarios, no nada más de las pensiones, sino a través de sus salarios. Y nos echamos un clavadito a ese apartado B del artículo 123 de la Constitución y dice, tiene que ver con tiene que ver con temas para el trabajo como la jornada laboral, que como saben actualmente está en 8 horas diarias, días de descanso, uno por cada 6 días. Eso nos muestra el apartado B. El salario, que se fijará también, o sea, tiene reglas para fijarse el salario. Entonces, también la seguridad social, que haya un organismo como lo existe, como el ISSSTE, que atienda las cuestiones de seguridad social para los trabajadores, que se le brinde también una estabilidad laboral, o sea, que haya leyes que protejan el trabajo y sus derechos colectivos. O sea, todo esto es el apartado B. Y finalmente, lo que está también la discusión del corazón de esa contrarreforma de Calderón de 2007 que se abrogue, es que cuando menos se respete el artículo 10º, se le conoce como el 10º transitorio, que garantiza una pensión vitalicia que se pague por el Estado, lo que dijimos antes, que se pague en base al salario de los trabajadores y no como la contrarreforma de Zedillo y Calderón, de Zedillo y Calderón, que la redujeron al 40%, y ya va a depender de los ahorros que haga el trabajador y no de su salario. Entonces, ese es el meollo del asunto. Es lo que se requiere, que cuando menos se respete ese 10º transitorio. Que la pensión y el ahorro se calcule en base al salario y no en base a lo que pueda ahorrar el trabajador, ya que es difícil que el trabajador haga un gran ahorro. Y también los requisitos para la jubilación que estaban antes de que Calderón la contrarreformara, los requisitos que estaban y que quiere que se regrese a él, es que el hombre, que de acuerdo con el decreto de aquella época, y más bien este decreto se renueva en 2026, porque me parece que con Zedillo, cuando en la reforma estaba en 60 años de jubilación, a los 60 años. Y como les dije, Calderón incrementa a 65 años. Ahora, lo que hace la cuarta transformación es reducir la edad de jubilación. Y lo que hace es bajarla a 58 años los hombres y 56 las mujeres. Esto está en el 10º transitorio y que quiere que se siga cumpliendo. Los hombres tener 30 o la otra variante, que los hombres tengan 30 años o más de servicio para jubilarse si no han alcanzado los 58 años, o sea, si alcanzan antes 30 años de servicio
antes de alcanzar los 58 de edad, se puedan jubilar con 30 años de servicio. Y en el caso de las mujeres, con 28 años de servicio o más, se podrían jubilar si no alcanzan la edad de 56 años. Pues bueno, amigos, amigas, esto es a grandes rasgos lo que está enfrentando a la Cuarta Transformación y a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Vamos a permanecer pendientes y me despido nada más de esta noche de domingo diciéndoles que lo que se está circulando ahorita en torno a las votaciones de Coahuila, me van a disculpar la franqueza, yo no estaba enterado que había votaciones para el Congreso Estatal, según están diciendo las redes, muy lamentable, que el PRI va en la delantera en las votaciones de Coahuila. Ya están festejando los priistas, los feudunautas priistas, no se tienen las cifras definitivas, pero miren, sí mueve a coraje, a indignación por esto que siguen haciendo. Ya salió a chillar Morena y el PT que les hicieron fraude. ¿Y saben por qué les hacen fraude? Porque nunca castigan el pinche fraude. Por eso se los van a aplicar cuantas veces sea necesario. Claro que es muy creíble el fraude. El PRI sigue siendo esa enorme maquinaria electoral que tiene desde hace cerca de 100 años. Por supuesto que sí. Pero nunca ha avanzado Morena por sus pinches miedos a castigarle fraude aunque haya ganado la elección. Y ahí tienen las consecuencias. No, pues no me castigan por robarme la elección. Pues me lo voy a chingar con el robo. Yo no sé si esto sea cierto o no sea cierto. Pero ya salió a chillar, repito, Morena y el PT de que les hicieron fraude. Caramba, hay un dicho muy misógino que no lo quiero decir, pero les queda aplicado a ellos. Si no saben defender como hombrecitos sus triunfos, que no vengan a chillar como mujeres. Disculpen ese dicho, que no lo inventé yo. Pero sí da coraje pensar que Morena siga con sus pendejadas y que nunca se puedan castigar estos pinches delitos, aunque gane la elección Morena. Gané la elección, pero me hiciste fraude y te voy a refundir en el bote en base a la ley, para que no lo vuelvas a hacer en las siguientes elecciones. ¿Qué le vamos a hacer? Pero pues no, amigos, ya vámonos a descansar, esperando ver los resultados de estas votaciones en Coahuila y a ver qué pasa con la coordinadora. Ojalá no se lleguen a dar esos enfrentamientos entre la ciudadanía, que ya amenazó a los de la CENTE, que no van a permitir que impidan el boicot a la Copa del Mundo en nuestro país. Buenas noches y descansen.